cosas nefastas que ha hecho la religión en nombre de Dios. Wow, wow. Las malditas guerras, por ejemplo, porque santas no fueron. ¿Cómo una guerra va a ser santa? La maldita Inquisición, porque eso tampoco fue santo. Permitir la esclavitud, permitir a Hitler, permitir todas esas cosas nefastas. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la persecución de sabios, asesinar y callar a gente que sabe de conciencia y que le estaba hablando al mundo de todas estas cosas. Todas las persecuciones en Europa y en las Américas, la Inquisición y todo, las matanzas en nombre de Dios y en nombre de Jesús. Eso no tiene nada que ver con hablar en contra de Dios o en contra de Jesús, porque la persona, el profeta y sus seguidores no tienen nada que ver. Todas las enseñanzas de los maestros se han arruinado cuando ellos han muerto, porque sus seguidores las han arruinado. Entonces, cuando yo estoy hablando de cristianos, entre comillas cristianos, y menciono todas estas cosas, no tienen nada que ver con Cristo. Todas estas cosas que ha hecho la religión, la entre comillas Santa Inquisición, todo eso ha sido nefasto. Ha sido nefasto. El abuso sexual contra niños es nefasto. Haber llegado a América y matado y sometido a las tribus nativas de estas zonas es nefasto. Esto no es Dios. Esto no es Dios. Esta es la tergiversión. Esta es ¿cómo se dice? La distorsión de Dios. Estos son falsos profetas. Por favor, abramos los ojos. Por favor. El mundo está sangrando, esperando que abramos los ojos, por favor. Hola, hola, hermosos y hermosas almas de luz y de amor. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, gracias por atender a esta reunión cósmica. Aunque no lo sepas, estás aquí por una razón. Así que gracias. Y si nadie te lo ha dicho, gracias por ser un ser humano espectacular. Gracias por ser un alma espectacular. Gracias por querer descubrir todo el amor y toda la compasión y toda la luz que llevas por dentro. Bienvenido y bienvenida a Luz Cósmica. Este es un espacio seguro que ha sido creado con la intención de crear una comunidad de gente que quiere el cambio, de gente que quiere transformarse y transformar al mundo, de todos los que queremos algo mejor, con la intención de compartir mi experiencia y a través de ella compartir lo que he aprendido y lo que me ha enseñado, con la esperanza de que pueda ayudarte a vos y crear un mundo más unido a través de darnos cuenta que todos somos humanos y que todos pasamos por cosas similares y básicamente lo mismo, porque en el fondo de nuestra experiencia están las emociones que nos provocan y todos sentimos las mismas emociones. Así que bienvenido y bienvenida. Este es un espacio para todas las personas que se sienten fuera del lugar, que se sienten que no pertenecen, aquellos que son las, entre comillas, ovejas negras, aquellos inadaptados, aquellos raros, aquellos diferentes, aquellos y aquellas que pensamos diferente y que queremos diferente. Gracias por encarnar en este mundo, en estos tiempos, para transformarte y así transformar al mundo. Gracias por abrir tu corazón y tu mente para entrar a este espacio de vulnerabilidad, de apertura, de rebeldía hacia las viejas creencias y hacia el viejo sistema que no nos sirve, para poder transformar en nosotros las estructuras arcaicas del mundo que nos heredaron, que ya no nos sirve, y poder activar nuestro ADN multidimensional y cósmico para recordar quiénes somos y lo que hemos venido a hacer a este planeta y la razón por la cual estamos vivos. No estás aquí por casualidad, así que muchísimas gracias. Te agradezco con todo mi corazón y te recibo con todo mi corazón y con una sonrisa indescriptible en mi cara y te recibo con brazos abiertos.
como seas, como sos, como te sientas, te recibo. Con todas tus, entre comillas, fallas y todas tus cosas hermosas. Con toda tu luz y tu oscuridad, he creado este espacio para poder sacarlo todo, para poder hablarlo todo, para ser reales y vulnerables y abiertos y auténticos y vulnerables y sensibles y humanos y humanas. Bienvenido a estas pláticas galácticas y multidimensionales y fuera de lo común. Empecemos. Hola, buen día o buenas noches. Gracias por sintonizar una vez más o bienvenido, bienvenida si es tu primera vez. Has venido para un lugar bastante interesante. Y así que bueno, este es ya otra vez otro podcast, así hablando libremente de lo que quiera salir, de lo que quiera ser expresado y comunicado. Así que me siento bastante graciosa, pero bueno, también porque creí que estuve en este lago viviendo como unos 10 meses o por ahí y me regresé porque me enfermé y fue antes de la cuarentena y no tenía idea de todo que iba a pasar toda esta locura, así que bueno. Y mi idea era tomarme un tiempo para reevaluar muchas cosas, entre ellas mi enfoque del podcast. Y me iba a tomar un tiempo definido para lanzar otro episodio, pero luego vino la canalización y bueno, ahora estoy aquí grabando otro episodio. Porque con todo esto que está pasando realmente este es el gran despertar de la humanidad y hay información que quiere ser compartida y despertamos en olas, porque si todo despertara de un solo, simplemente no habría balance en el universo, así que despertamos por olas y estoy aquí compartiendo todo lo que he aprendido hasta ahora porque yo que sé, hay gente que necesita escucharlo. Simplemente soy un estudiante de la vida como vos, pero hay unos que vamos como en unas lecciones un poco más avanzadas que otros y así. Pero bueno, estoy compartiendo mis notas para quien las necesite. Así que este episodio, si vos escuchaste la canalización del episodio 12, el episodio de los seres de las estrellas, la canalización de los seres de las estrellas, sabéis que ahí hablamos de los sistemas que dominan a la humanidad y que controlan a la humanidad mental, psíquicamente, físicamente, etcétera, como la religión, la política, el entretenimiento. Así que también si la leíste, sabes que lo que se dijo ahí de estos sistemas fue bastante poco o relativamente poco. La idea de la canalización era de que fuera una canalización un poco corta, en realidad fue más larga de lo que yo me esperaba. Creí que iban a ser unas 30 páginas, pero bueno, terminó saliendo más larga. Así que no hablamos mucho de los sistemas de control porque iba a ser todavía más larga si nos extendíamos. Y yo también sentía que, como yo ya les he explicado o les comenté antes, una canalización es cuando vos entras en este estado de conexión con el universo, con tu propia sabiduría interna y estás canalizando información de los registros akáshicos o del campo cuántico o del lugar donde todo existe, donde todo se conoce y la estás comunicando, transmitiendo, pero a través de tu canal, a través de tu filtro mental. Entonces yo sentía que si me extendía en la canalización respecto a estos sistemas, iba a haber como demasiada proyección mía. Mis propias creencias respecto a estos sistemas se iban a meter en el camino. Así que mejor solo mencionamos lo básico, como simplemente las ideas para que cada quien fuera a investigar por propia cuenta. Así que bueno, pero también quería hacer este episodio para brindar un poco más de mi perspectiva y de lo que yo he aprendido de todos estos sistemas y lo que he visto y lo que ahora entiendo y así, para tener un poco más idea de todo esto.
Así que de eso va a ser este episodio de hoy, pero antes quiero compartirle unas cuantas cosas, porque como les acabo de mencionar, creí que me iba a tomar un tiempo para, yo qué sé, para trabajar en mí misma y no enfocarme en el podcast, pero parece que no va a ser así. La idea va a ser publicar, aunque sea un episodio semanal, esa es mi idea. Y pensé en decir como, bueno, todos los lunes voy a compartir un episodio, todos los domingos, todos los, yo qué sé, día. Pero la verdad es que me parece demasiado limitante porque yo no me organizo de esa manera tan cuadrada. Es bastante limitante para mí decir eso. Así que puede ser cualquier día de la semana realmente porque voy a grabar el episodio cuando me fluya. No lo voy a forzar porque las cosas forzadas no funcionan. Así que voy a grabarlo cuando me fluya y voy a publicarlo cuando me fluya también. Entonces, pero por lo menos mi goal es publicar por lo menos un episodio a la semana. Y también si vos me siguen en Instagram, siempre ahí comparto el episodio, así que vas a saber cuándo va a ser publicado. Y si no, yo qué sé, quizás verifica o anda, métete a Spotify o a la plataforma donde lo escuches todos los domingos y todos los domingos va a haber un episodio nuevo, por ejemplo. Así que esa es una de las cosas que quería compartirles. También otra cosa es que en Instagram también estoy compartiendo videitos de perspectivas que de repente se me vienen que quiero compartir. No sé, por ejemplo, el último que compartí era acerca de la alquimia emocional, de cómo transmutar emociones. Así que si quieres seguirme en Instagram porque te gusta todo esto que hablo, hacelo porque hablo más, pero también estuve pensando que voy a incluir esos videos, así como hice el episodio del COVID. Voy a hacer de estos videos que subo a Instagram y los voy a subir también en el podcast, así como mini episodios de unos 10-20 minutos máximo por ahí. Aunque bueno, a veces hago 3 videos también de Instagram que terminan siendo como 30 minutos, pero bueno, no sé, mini episodios. Así que eso también voy a hacerlo aquí probablemente, seguramente. Y otra cosa que quería compartir es que con todo este movimiento planetario que estamos pasando respecto a esta evolución de la conciencia humana a la que estamos empezando a adentrarnos y empezando a experimentar, porque nuestra conciencia está ascendiendo junto con la conciencia o la frecuencia de la Tierra. La frecuencia de la Tierra le llaman resonancia Schumann. Por ejemplo, antes de todo que pasara toda esta locura de la cuarentena y no sé qué y toda esta farsa, quizá en promedio la resonancia de la Tierra era como, yo qué sé, menos de 40 Hz. Y desde que sucedió todo esto, por ejemplo, ayer alcanzamos 138. Entonces, la Tierra está vibrando ahora a una frecuencia tan alta, porque como ya he explicado, compartido, la Tierra es un organismo propio y nosotros somos como sus células. Entonces la Tierra está evolucionando por cuenta propia y cada una de sus células, o sea, nosotros o todos los seres vivientes dentro de la Tierra que quieran evolucionar con ella, tienen que sincronizarse con su frecuencia. Entonces, estas frecuencias galácticas que nos están viniendo, entre comillas, desde afuera, o la Tierra vibrando a una frecuencia muy alta, fuerza que nuestros cuerpos se sincronicen con esa frecuencia. Entonces, la gente le llama esto síntomas de ascensión, porque tu cuerpo básicamente tiene que adaptarse a esa nueva frecuencia, pero nuestros cuerpos vivían en una gran inconsciencia de la tercera dimensión y de este mundo en el que hemos estado viviendo. Entonces las frecuencias de nuestros cuerpos eran muy, muy bajas. Entonces nuestro cuerpo tiene que purgar todo esto para poder evolucionar su ADN, para poder activar el ADN y para como que irse deshaciendo de tanta densidad. Entonces vamos a estar experimentando síntomas de todo tipo, como gripes, alergias, cansancio, que te sentís con cero energía, insomnio, ansiedad, depresión, desinterés, dolor de cabeza.
y así un montón de cosas diferentes, porque en cada persona se va a manifestar de manera diferente, pero quería compartirles que es un proceso normal que nuestro cuerpo pasa, porque nuestro cuerpo tiene que deshacerse de la densidad de todo lo que está pasando. Así que bueno, si sienten alguna de estas cosas, y es por ciclos, o sea, de repente, por ejemplo, yo ayer estaba con cero energía y ahora también en alguna parte del día. Y es por eso, es porque la frecuencia a la que la Tierra está vibrando es tan alta y nuestra conciencia está vibrando a esa misma frecuencia, pero nuestro cuerpo no. Entonces, consciente o inconscientemente, sentimos esa diferencia entre las frecuencias y nuestro cuerpo, o sea, la energía, entre comillas, externa es tan alta que nuestro cuerpo solo está como que casi colapsando, porque es como una actualización al sistema del cuerpo, es como una actualización. Entonces el cuerpo está como que tiene que asimilar tanta energía que simplemente está o cansado, o con gripe, o con un dolor de cabeza y así. Así que eso. Y luego ya nos vamos adentrando al episodio de hoy. Y por último quería compartir lo de la canalización, que realmente les recomiendo que vayan a escucharla si no lo han escuchado, o a leerla, porque desde los primeros 10 episodios que grabé antes, hace 6 o 7 meses, yo era una persona realmente diferente, y sí hablo de las mismas cosas de conciencia, pero realmente yo en ese entonces tenía como mucho, o no sé si miedo, pero me prevenía bastante de hablar más abiertamente de las cosas. Y para empezar tampoco no había entendido tan bien cómo es que funciona todo esto, esta conciencia en la Tierra, nosotros, nuestra existencia y así. Y ahora con esta canalización que hice, fue algo que a mí me ayudó a entender mucho lo que sucede. Entonces yo ahora voy a estar hablando más abiertamente de estas razas o seres de conciencia negativamente polarizada que han dominado a la humanidad. Y lo voy a hablar así abiertamente porque necesitamos empezar a entender que somos multidimensionales. Necesitamos empezar a entender que la conciencia puede polarizarse positivamente o negativamente, y hay seres de polaridad negativa que utilizan a lo que nos podríamos referir como magia negra para manipular la conciencia de seres de polaridad positiva, como los humanos. Entonces recomiendo ir a leer esa canalización, porque de aquí en adelante, o sea, esta canalización representa como un punto de giro de mi discurso entre los episodios de antes y los que vienen, porque esa canalización básicamente es en lo que yo me voy a estar basando para todo lo que venga de aquí en adelante, porque es un nuevo entendimiento que yo tengo de las cosas, de la conciencia, y sí, básicamente va mucho o todo va a estar basado en eso. Así que recomiendo ir a leerla para entender mejor las cosas que voy a estar hablando. Y sí, eso, porque es necesario empezar a entender que somos multidimensionales. Y de verdad entender que somos multidimensionales, que somos conciencia, que no solo somos cuerpo, que somos más bien, o sea, sí somos cuerpo, pero la materia física, la parte física que somos es la mínima y la conciencia es la máxima, o sea, la mayoría de quienes nosotros somos. Así que bueno, ya nos adentramos al episodio de hoy, hablando un poquito más de los sistemas. Me da un poco de pereza, la verdad, porque yo soy más bien de enfocarme en lo espiritual, no tanto de hablar de esto realmente, pero siento que es algo que necesita ser compartido, o yo quiero como que sacarme de encima unas cosas y compartirlas con quien necesite escucharlas. En la canalización se dieron unas cuantas cosas. Voy a empezar con la religión, por ejemplo.
En la canalización se dijeron unas cosas respecto a la religión, pero no sé qué tanto, creo que no mucho. Pero bueno, como todos estos mecanismos son mecanismos de control para controlar la conciencia de la humanidad. Entonces, hay algo que se dijo en la canalización que es como lo más importante de recordar respecto a esto. Religión y Dios no son necesariamente sinónimos. O bueno, ni siquiera se dijo eso, pero lo que se dijo fue como rechazar a la religión no es rechazar a Dios. Y eso es lo más importante que tenemos que entender, porque yo realmente no tengo una buena relación con la religión para nada. Fue como algo que a mí me hizo despertar bastante, ver a la gente tan dogmática y fanática y alienada por la religión. Así que no tengo una buena opinión, pero eso es como lo más importante que quiero que se entienda. Ahora que yo voy a hablar no necesariamente bonito de la religión, no estoy hablando mal de Dios, porque no tiene nada que ver. Me van a perdonar si hay algún fanático o fanática escuchando esto, la verdad no es mi intención para nada ofender esto, pero es que para mí ya es demasiado obvio toda la falsedad de esto. O sea, hablar de Dios y hablar de religión ya no tiene nada que ver, porque estás hablando de humanos cuando estás hablando de religión, de humanos inconscientes, de humanos que no están conectados con su divinidad, que se han olvidado de todo, de su conexión, se han olvidado de cómo funciona el universo, se han olvidado de lo más básico, que es que Dios no castiga ni juzga, sino que ama y da libertad a todo, porque todo es Dios conociéndose a sí mismo. Entonces realmente puedo parecer tan irreverente porque para mí esto es un chiste, o sea, es un mal chiste todo lo de las religiones, porque no tienen nada que ver con Dios ya. Ya estás hablando de hombres y mujeres humanas. Cuando estás hablando de religión ya no estás hablando de Dios realmente. Y pretender que estas personas son representantes de Dios es engañarte a vos mismo, a vos misma. Y no sé qué tanto más te querés engañar realmente cuando es tan obvia la evidencia de que no nos están haciendo ningún favor a nadie. Entonces, la gran atrocidad que ha hecho la religión es, bueno, para empezar, la Biblia. Todo en la Biblia ha sido modificado. O sea, no sé si todo, pero la Biblia ha sido modificada. No son los textos originales los que se encuentran en la Biblia. Para empezar. Luego que hay un montón de libros de profetas o seres de luz que compartieron sus perspectivas y sus visiones del cosmos y de Dios o de lo que sea, como quieras llamarle, que ni siquiera están ahí. El libro de María Magdalena, el libro de, yo que sé, un montón de gente. Eso ni siquiera están. Luego que han sido modificados. Originalmente, en los textos originales ni siquiera se hablaba de ningún dios, sino que se hablaba de logos o de gnosis, que es conocimiento. Tampoco existía él ni ella, sino que era toda una sola palabra para referirse a alguien. Y ya cuando introducís él y ella, he or she, ya estás creando una división porque el lenguaje divide. Entonces, estos son el tipo de cosas que han tergiversado todo en la religión y en los textos, en las escrituras, sin mencionar los libros apócrifos, como decía, y todos los libros que hacen falta, todo lo que se ha modificado, todo lo que se ha quitado, etc. Cada parte de la Biblia, cada cosa de la religión que te hable de un Dios que castiga, de un Dios que te va a castigar, de un Dios que te va a mandar a un lugar de castigo eterno. Cada cosa que te haga sentir culpable, eso no es Dios. Dios no castiga. Dios no te juzga. Dios te ama incondicionalmente. Cualquier cosa de la Biblia
que hable de venganza, de castigo, de, yo qué sé, cosas horribles. Eso es falsedad, eso no es Dios. Y ese es mi gran problema con la religión, que yo nunca supe poner las palabras hasta ahora. Yo dejé la religión a los 13 años y ahora tengo 25. Y hasta 11 o 12 años después de dejar la religión puedo yo entender de dónde venía mi rechazo. Y es porque algo en mí sabía que todas estas ideas no son verdad. Yo no era consciente en su momento, pero algo en mí sabía. Entonces, cualquier cosa en la Biblia, en la religión que te hable de un Dios que te va a castigar, es falsa. El infierno no existe de la manera en que te lo plantea la religión. Dios, el universo, no te va a enviar a un lugar de castigo eterno. ¿Por qué va a hacer eso? Dios te ama incondicionalmente. Cualquier cosa que te hable en contra de eso es falso. Es completamente falso. Ha sido tergiversado por el hombre, por el humano. El infierno es realmente creado por el hombre. El cielo y el infierno son estados de conciencia. Esas dimensiones son estados de conciencia, porque toda dimensión y toda cosa manifiesta o no manifiesta son estados de conciencia. Entonces las cosas como te las plantea la religión no son tal cual. Quiero referirme también, por ejemplo, al pecado original que se hablaba, un poco se mencionaba en la canonización. El pecado original es una idea que te hace creer que simplemente por ser humano ya sos pecador o pecadora. Yo no me sé muy bien las historias de la religión porque todo el rollo siempre me pareció tedioso. Y bueno, por cierto, yo tengo referencia de la religión católica porque mi familia es la religión de mis papás. Entonces esa fue la religión que se me fue impuesta. Y bueno, pero bueno, al final todas las religiones, o la mayoría, no todas quizás, pero la mayoría, son así, son de control, son de mentiras, son de controlarte a través de la culpa, a través del miedo de un castigo, del miedo a un Dios que te castiga y así. Así que el pecado original, imagínense qué horrible meterle esa idea a un niño, a una niña, o sea, a un humanito que apenas acaba de nacer. Decirle sos pecador y sos culpable y no sé qué horror. Y quiero explicar lo del pecado original porque algo que hay que entender de la Biblia es que la Biblia, o sea, todo lo que se habla es una metáfora, no es real. O sea, sí, supongo que algunas cosas pasaron, pero la mayoría de la Biblia es una metáfora. Y el problema es que yo no sé si por control o por ignorancia, la religión como una institución ha interpretado, y la gente también individual ha interpretado la Biblia de una manera demasiado literal, cuando no es así. Entonces lo del pecado original, bueno, y digo esto porque si vos lees la Biblia hay muchísima verdad en ella. Pero también hay muchísima mentira, pero bueno, hay verdad. Entonces muchas de las cosas que se dicen son verdad, pero han sido interpretadas completamente mal. Entonces lo del pecado original, por ejemplo. Esto recuerdo que lo encontré en inglés, así que lo voy a explicar en inglés. Pecar en inglés es to sin, y originalmente sin decía faltar, to miss. Faltar, estar ausente. Entonces realmente lo del pecado original lo que significa, pecar es faltar, o sea, estar ausente. Entonces quiero ver si puedo explicar esta idea. El pecado original es, entre comillas, pecado, porque cada vez que vos
no estás presente, no estás viviendo en el momento presente, estás pecando, o sea, estás faltando. Cada vez que es tu mente la que reina tu vida, o cada momento que es tu mente la que está reinando, vos estás faltando, estás ausente, estás pecando, porque no estás presente con tus situaciones de vida que en ese momento se están desenvolviendo, o con las personas, o con los sentimientos, o con las realidades que te están sucediendo externa e internamente en ese momento. Entonces pecar es faltar, simplemente. Es cada vez que vos no estás presente, es cada vez que no estás sintiendo, no estás viviendo, porque estás estancado o estancada en tu mente. Entonces estás faltando, estás, entre comillas, pecando, estás ausente. Entonces, cada vez que vos pecas, cada vez que vos faltás, pecar es simplemente estar ausente. Cada vez que vos estás ausente, tu divinidad está ausente también. Entonces tu divinidad no está presente, no estás en presencia de, entre comillas, Dios, no estás en presencia de tu conciencia, no estás en presencia de tu aspecto divino, sino que está tu mente dirigiendo el show y por tanto estás separado de tu divinidad porque estás o en el pasado o en el futuro o en tu mente, donde sea. Y es tu mente la que está en control y por tanto actuando desde una manera separada, donde ves al otro, al prójimo, como separado de vos mismo, en lugar de reconocer en el momento presente, estar en presencia de tu divinidad y reconocer que el prójimo es yo mismo y todo es todo. Entonces pecar es simplemente estar ausente. Originalmente esa era el punto de lo que transmitían esos textos, y este mito del pecado original, esto es lo que es. Tu divinidad, tu aspecto divino está ausente y por eso ha sido visto como algo malo, porque no estás presente. Entonces, como estás viviendo desde el ego, desde la personalidad, desde lo humano o la humana, desde el condicionamiento, estás haciendo daño porque no recordás tu divinidad. Entonces sí es algo entre comillas malo, porque te olvidas de la unidad y de la simbiosis de todo y de la conexión de todo. Entonces estás atentando contra el otro o la otra y por tanto contra vos mismo y por tanto contra Dios y por tanto contra el todo y contra el universo. Y en ese sentido es el pecado original, porque cada cosa, cada entre comillas pecado que vos cometás, viene desde esa raíz, viene desde el hecho de que vos no estás presente, porque cuando vos estás presente estás en un estado de conexión con la vida, con el universo y con Dios. Estás en el estado cuántico, en el campo cuántico. Estás sintiendo, es tu corazón el que reina, no tu mente. Nuestro corazón es la conexión con la divinidad. Entonces, pecar es faltar, es cada vez que vos no estás presente, que no estás presente con la vida, con vos mismo, con tu corazón, con el campo cuántico, con el universo, con Dios. Es cada vez que vos te desconectás a través de tu mente. Entonces ese es el pecado original. Viene en algún sentido de tus ancestros, porque es algo que te heredó el mundo. Es algo que el mundo te ha enseñado a vivir a través de tu mente en lugar de vivir a través de tu corazón. Y el rollo de que Eva comió del fruto del conocimiento es eso, porque el conocimiento es la mente. El conocimiento es ponerte a juzgar. O sea, en ese sentido se toma el conocimiento como información, como pensamientos, como mente. Entonces, comer del árbol o del fruto del conocimiento representa a la mente. Entonces, cuando
en esta mitología, cuando Eva comió del fruto del conocimiento, significa que empezó a pensar en lugar de sentir, empezó a pensar y entonces se sacó del momento presente y empezó a utilizar su mente para ver la vida. Entonces empezó a utilizar el filtro de su mente, y como la mente inevitablemente te lleva al pasado o al futuro, pero no al momento presente, o bueno, tu mente más elevada sí funciona en el presente, pero bueno, generalmente la mente que nosotros tenemos, la mente primitiva, funciona en el pasado o en el futuro. Entonces, comer del fruto del conocimiento es pecar porque estás faltando, estás ausente. Cuando estás en ese conocimiento que más bien representa tu mente. Entonces ese es el pecado original, porque cada vez que vos usas tu mente para ver la vida, en lugar de usar tu corazón, estás faltando, estás ausente, porque tu mente te lleva al pasado o al futuro. Y ese es el tal pecado original. Entonces, todo en la Biblia es así. Tiene un significado de este tipo, que cuando vos entendés la cosmología de la vida, la cosmología verdadera de cómo funcionan las cosas, cuando vos entendés la realidad y el universo y la conciencia, vas viendo, si vos tomas la Biblia y tenés esta conciencia, vas viendo y vas sabiendo leer la Biblia. Y vas sabiendo lo que significa en realidad. Y no es como lo han interpretado la humanidad. Y sin embargo, los humanos, porque viven en una conciencia tan limitada, han interpretado todo de esta manera tan falsa y tan limitada. Entonces, creo que esa era una de las cosas principales que quería compartir de lo de la religión, porque todo es así, o sea, toda la Biblia está llena de historias así que no son nada que ver como te las dice la religión. Quiero ver, tengo aquí el documento para ver qué más quiero mencionar, así que denme un segundo. Bueno, otra cosa que se me viene a la mente es esto de retratar a Dios como un hombre. Estos seres, estas razas de polaridad negativa que han manipulado la conciencia humana y han tergiversado todo, han provocado también un desbalance entre las energías masculinas y femeninas de la humanidad. Porque si no hay un balance en tus energías o en las energías de unos seres, entre las energías masculinas y femeninas, no hay conexión con la divinidad. Porque estas fuerzas tienen que estar, estas energías tienen que estar balanceadas. Entonces, nosotros hemos estado viviendo en una sociedad demasiado masculina. Cuando digo masculino, no necesariamente me refiero al género, al sexo, sino que a la energía, porque todos tenemos, seamos hombres o mujeres, todos tenemos energía masculina y femenina. Nuestra energía masculina es la mente y la femenina es el corazón. Masculino es pensar y hacer y femenino es sentir y ser. Entonces, si hay un desbalance, las cosas empiezan a ser súper disfuncionales. Vivimos en una sociedad súper masculina y bueno, sí se vuelve de género y sexo porque los hombres cargan más energía masculina y las mujeres cargan más energía femenina. Y sin embargo, las mujeres del mundo actual, muchísimas están queriendo o han querido hacerse muy machas, por decirlo así, y han querido como que tratado demasiado encajar en un mundo masculino cuando en realidad lo que deberíamos estar buscando es un balance. Entonces, retratarte a Dios como hombre y literal como un ser de género masculino es parte de esto. Es parte de infiltrar la idea, perpetuar la idea de que el hombre es más, o es mejor, o es más, tiene más poder, o es más digno, etcétera. Entonces esa es una de las falsedades y de las cosas que la religión te ha implantado, que simplemente es falsa. Para empezar, Dios no es
Ni un hombre ni una mujer, Dios es una energía y Dios es el universo entero, más bien Dios es todo lo que existe. Y sin embargo, aunque bastantes personas realmente incluso acepten esta idea de que Dios es todo, cada cosa viviente, cada cosa manifiesta y no manifiesta, es todo el universo entero Dios, aunque algunas personas incluso acepten eso, sin embargo todos y todas tenemos esta idea en la cabeza de un hombre en el cielo, en las nubes, yo qué sé. De verdad, todos y todas lo tenemos. Aunque pensemos que no, esta es una idea que ha sido implantada en la humanidad entera. Entonces esto ha sido parte de la falsedad y parte de, no sé cómo se dice deception, pero de la farsa de todo esto. Ha sido esa una de las cosas. Luego también que los representantes de esta institución todos sean hombres y no se permitan mujeres, es parte de lo mismo, de perpetuar de que los hombres son mejor, que los hombres merecen más poder. Esto incluso también se modificó en la Biblia, de que Adán vino, o sea, el mito de que Eva vino de Adán, de que la mujer nació del hombre, es no, simplemente todos somos iguales. Y realmente ha sido parte de esta manipulación plantearte que, o sea, infiltrar la idea de que los hombres son mejores, cuando simplemente el género, el sexo es irrelevante. Todos somos seres igualmente divinos. ¿Qué más? Luego, pues, nada, también, por ejemplo, el Vaticano tiene, creo que como 50 millas, o sea, como, ¿cuánto es eso? 70 o por ahí kilómetros de documentos prohibidos. Hice todo ese silencio para que te penetre. 70 kilómetros, 50 millas de documentos prohibidos, inaccesibles a cualquiera, a menos que sean del Vaticano. Y creo que ni siquiera toda la gente del Vaticano tiene acceso a ella. 50 millas, una biblioteca prohibida de 50 millas. O sea, otra vez silencio para que te penetre. ¿Me decís qué es eso? O sea, son documentos prohibidos inaccesibles para el público. ¿Vos te das cuenta todo el conocimiento que eso es? ¿Te das cuenta todo el conocimiento del que nos están privando? ¿Te das cuenta todos los documentos que han sido escritos? Y toda la historia verdadera que está en esos documentos que nos están ocultando. Que simplemente me parece todo tan ridículo. Y otra vez yo estoy hablando de la Iglesia Católica, pero bueno, y para empezar, el cristianismo antes era todo una sola cosa. Como 100 años después de Cristo, por ejemplo, no habían divisiones eclesiásticas. No había ortodoxo, no sé, protestante, no sé quién, no sé qué, cristianismo, catolicismo, todo era lo mismo. Entonces, ay, no sé, es todo para mí tan decepcionante realmente y un poco frustrante porque en serio vos no te pones a pensar 50 fucking millas de información prohibida. O sea, para empezar, ¿quiénes se creen para ocultarnos la historia de todas estas cosas que están en estos documentos? Y luego, es que yo no sé, pero bueno, hay que te quede eso, son 70 kilómetros, creo que 50 millas son 70 kilómetros o yo qué sé, pero 50 millas, que te quede esa información y buscarla por tu cuenta. 50 millas de documentos prohibidos, por favor. ¿Qué más tengo que decir de la querida religión? Bueno, creí que no iba a estar hablando de esto porque es un tema bastante fuerte. Pero bueno, ya dije que la canalización representó un punto de una dirección diferente de este podcast, así que aquí vamos. Y esta información que pronto será reconocida o conocida por mucha gente. Y no es fácil de digerir, así que respira profundo. Porque aquí va.
Hago una pausa para mencionar que todo lo que digo en este episodio, aún todo lo que digo, es la muy, muy, muy punta del iceberg. Aún con todo lo que digo es la punta del iceberg. Y hay un montón de cosas que ni siquiera digo. Y es tan profundo esto y ni siquiera menciono que todo esto de la religión son cultos de diferentes tipos y cultos más bien satánicos y de otra índole que no son para el beneficio de todos y son cultos y sociedades secretas que operan en niveles muy oscuros. Así que, bueno, averígualo por tu propia cuenta y de todas maneras voy a seguir hablando de esto en los episodios que vengan en diferentes aspectos y también después de terminar con estos sistemas voy a hablar acerca de toda esta situación que está sucediendo en el mundo y todo este control que se está viendo y todo lo que puede suceder y el control que estos grupos están ejerciendo sobre nosotros. Recientemente, creo que este año o el año pasado, no sé, el Vaticano puso una nueva estatua afuera, o yo que sé, en el Vaticano, de Moloch. Vos buscaba Moloch. Pero Moloch o Molech es un dios o una deidad o una figura, yo que sé, que representa el sacrificio de niños. Hace poco también encontré un artículo donde habían encontrado un montón de huesos humanos en el Vaticano. Hay un montón de sacerdotes y representantes de esta santa institución que, como ya sabemos, son pedófilos y abusan de niños y de niñas. Otra vez, representantes de la religión abusan de niños y de niñas, abusan sexualmente de niños y de niñas. Yo no sé, de verdad, no sé y no entiendo cómo la gente puede seguir siguiendo, valga la redundancia, esta institución sabiendo esto. Y muy a mi pesar, mis propios padres. De verdad no sé cómo puede saber que un santo, que un sacerdote sea pedófilo y abuse sexualmente de niños y de niñas y vos todavía podés seguir una institución así. O sea, yo no sé, de verdad no entiendo. De verdad va más allá de mi entendimiento porque honestamente no lo entiendo cómo. Porque yo me pongo a pensar, yo si todavía fuera seguidora de esto y me enterara de algo así, yo no podría seguir siguiendo esta cosa, esta institución. O sea, no entiendo. No entiendo cómo hay gente que no entiendo. Entonces, bueno, lo que quería mencionar es que todos esos sistemas, política, religión, entretenimiento, Hollywood, ¿cómo se llama esta cosa? Organización Mundial de la Salud, un montón de instituciones globales, los bancos, etcétera. Todo está conectado. Todo es parte de un mismo sistema. Todo funciona junto. Todo este sistema macabro funciona junto. Y para los que hablan inglés, pónganse a investigar a un grupo anónimo que se llama QAnon. QAnon, Anon de anónimo. Incluso vayan a una página que se llama qanon.com y este grupo Q, grupo Q es un grupo de carros en este país, pero bueno, este Q es, bueno, ahora se sabe que es como una operación militar, pero bueno, en inicio había sido una entidad que había estado funcionando anónimamente y dando información así de poquito a poquito a la gente que en el internet que estuviera escuchando
y empezó a hablar de políticos y de un montón de cosas que pasan en el mundo y que pasan en Estados Unidos mayormente. O bueno, no en el mundo, pero creo, o sea, está enfocado en Estados Unidos. Entonces, entre todo lo que ha salido a la luz en los últimos años y este año, es que hay todo un círculo, toda una red de pedofilia en el mundo que está involucrando la política, los políticos de Estados Unidos, la gente de Hollywood, las maras, los traficantes de drogas y de humanos. Hay toda una red de tráfico humano y de pedofilia en el mundo y de rituales satánicos. Entonces, sorpresa, 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 pero no para los que estamos despiertos. Pero bueno, sorpresa. El Vaticano es parte de esta red. ¿Por qué crees que hay tantos pedófilos en la iglesia? Lo siento si soy yo la que te destruye la ilusión de la religión, pero ya es hora de que todos abramos los ojos. Y esto es algo que vos ya puedes buscar en el internet mucho más abiertamente que antes. Y vas a encontrar todo esto. Por eso te estoy mandando a Q, para que vayas a buscar por tu propia cuenta y te enteres de todo esto. Busca Pizzagate también. Entonces el punto, ya voy a hablar quizás después de esto y por lo visto esto se va a extender en 2 episodios quizás porque ya llevo 45 minutos hablando de esto y falta todavía. Así que sí, sorpresa, sorpresa, el Vaticano está involucrado en todo esto. Busca también la estatua que este año o el año pasado, no sé, el Vaticano incorporó en su edificio o lo que sea. Y vas a ver, es como un sapo todo feo, una cosa toda fea que es Moloch, Moloch, y es esta entidad que representa el sacrificio de los niños. Y toda esta red de pedofilia y de satanismo y de abusos sexuales contra los niños y contra los humanos, no sé qué tanto contra adultos o contra jóvenes, sé que está enfocado en los niños y las niñas. Es súper oscuro esto y yo quiero que sepan que estoy hablando como así, aparentemente tranquilamente de esto, tan así, porque esto es algo que no es una sorpresa para mí. Este tipo de cosas yo estaba enterada por un tiempo ya. Esto para mí no es un shock. O sea, mucha gente está despertando ahorita, pero yo hace 13 años dejé la religión. Hace 7 años entré a una depresión súper oscura. O sea, mi despertar empezó hace muchísimo tiempo. Hace ya mucho tiempo que yo estoy enterada de cosas así. Quizás no de esta profundidad tan oscura como lo que está saliendo a la luz ahora, pero a mí este mundo no me sorprende. O sea, la oscuridad de este mundo a mí, o sea, yo me deprimí hace 7 años que me empezó todo esto de depresión. No me deprimí, no por nada. O sea, yo me empecé a deprimir por este tipo de cosas, por ver la separación de la gente, de la humanidad, como los estaban tan desconectados, como abusaban tanto de uno de otro y así. Y ahora puedo hablar de estas cosas. O sea, no es que estoy tranquila, porque estas cosas duelen, o sea, es horrible pensar en esto. Pero puedo hablar de estas cosas porque no estoy en shock. Porque ya de hace 7 años como que me empecé a enterar de todas estas oscuridades, no necesariamente de esto, pero me empecé a ver todas estas cosas oscuras que los humanos hacen entre sí y a otros. Es horrible. Pero bueno, otra cosa que quería compartir. El FBI compartió, ¿cómo se dice? Desclasificó, no sé, unos documentos de la pedofilia donde habían símbolos de la pedofilia. O sea, por ejemplo, hay un triángulo, que es como un doble triángulo, vos buscalo por ahí, está en internet. Es un doble triángulo azul, que son símbolos de pedofilia, que representa que te gustan los niños, o sea, género masculino. Y el Santo Papa, por ejemplo, hay fotos de él llevando
en el cuello, entre las cosas que llevan, este símbolo. Toda una, no sé cómo se llama esto, pero es como, por decirte algo, una bufanda, una cosa que se pone en el cuello, que, que tiene todo este símbolo alrededor. Y es un símbolo desclasificado por el FBI. O sea, usted va a buscar al FBI estos símbolos y ahí están. Y luego hay fotos del Papa con este símbolo. O sea, si eso no te dice algo, yo no sé, ¿verdad? Es porque de verdad no quieres ver. Y luego saber todos estos curas que abusan sexualmente de los niños y niñas y vos vas a pensar, ay, sí, solo es un cura aquí, solo es un cura allá, pero no es la institución, o sea, por favor. No sé qué más tengo que decir de la religión porque realmente es un tema que no me agrada para nada y me da bastante pereza hablar de esto. Especialmente me da pereza pensar en la gente tan fanática y tan sesgada y tan dogmática, tan sesgada por la religión que en el futuro quizá pueda escuchar esto y me va a venir a decir como cosas. Ay, no sé. Pero bueno, me da pereza pensar en eso. Entonces, no sé realmente si quiero seguir hablando de la religión porque esto es algo que cada persona tiene que despertar a esta realidad. Es algo que cada persona se va a dar cuenta por su propia cuenta y, y ya. Anda a buscarte toda esta cosa que te he comentado de Q para que veas todas las conexiones que hay con el Vaticano. Anda a buscar a Moloch para que veas esta conexión también. Anda a buscar los símbolos de pedofilia para que veas eso también. La religión no es tu amiga. Y, y bueno, como ya dije, no sé mucho de las otras religiones porque no fue en la que se me crió. Y de todos modos la religión católica es la que reina el mundo. Y vos me vas a decir que es esto también, por ejemplo, que tienen tanto oro que lo recolectan y lo recolectan y lo recolectan y, y mientras tanto el mundo muriéndose de hambre. Un montón de niños y personas muriéndose de hambre. O sea, vos me decís que es eso. Así que te voy a hacer un resumen. Lo primero y principal es que la religión te habla de un Dios que te castiga, te juzga y quiere venganza. Desde ahí se cae toda la idea si vos tenés ojos para ver y oídos para escuchar. Desde ahí se cae toda la idea de la religión, porque eso no es Dios. Si vos te están implantando y te han implantado la idea de que te va a castigar, de que hay castigo eterno, de que te juzga, de que algo está bien y mal, eso no es Dios. Porque todo lo que vos haces es proceso, es parte de tu aprendizaje. Sos un fractal de Dios, sos un fractal de conciencia, sos un fractal de universo. Y no sos de naturaleza mala, tu naturaleza es divina. Entonces todas estas cosas que la religión te dice que están mal, de verdad pensalo porque te están moldeando tu pensamiento, tu creencia, tu comportamiento al decirte que Dios te va a castigar por X, Y o Z. Porque adivina qué, les conviene a ellos que vos creas que hacer X, Y o Z está mal, porque así vas a dejar de hacerlo. Y así ellos logran que vos hagas lo que ellos quieren y que no hagas lo que ellos no quieren que hagas. ¿Qué más se mencionó? Los textos de la Biblia están todos modificados y tergiversados y manipulados. Todo lo que te separe de vos mismo, del universo, de Dios y de otros es falso y es mentira. Un montón de libros en la Biblia no están incluidos. Libros importantísimos de gente en la historia que ha sido profeta de la verdadera conciencia, del amor, y no están ahí incluidos. ¿Qué más? El Vaticano tiene 50 millas de una biblioteca prohibida con información histórica de nuestra historia como humanidad y no la puedes acceder. ¿Qué más? El Vaticano tiene un montón de pedófilos.
O sea, no el Vaticano, toda la institución religiosa católica tiene un montón de pedófilos y dudo que sea solo la católica. Tiene un montón de pedófilos. Y vos te vas a creer que solo son ellos, que solo son las personas. No, es la institución. Pero búscalo vos porque mi tarea no es convencerte. Mi tarea es presentarte las ideas y hacerte un pensador libre e independiente y desprogramarte de todas las mentiras que te han dicho y hacerte que penses por cuenta propia. Así que yo no estoy aquí para darte evidencia de nada. Así que anda a buscarlo vos. ¿Qué más? El Papa llevando símbolos de pedofilia sobre él en su ropa. ¿Qué más? Bueno, no lo mencioné, pero todas las guerras que se pelean en nombre de Dios, por favor, de verdad. Dios nunca te va a mandar a pelear ninguna guerra contra nadie porque Dios o la conciencia entiende que cada fractal de sí misma, cada fractal, cada hijo de Dios, cada fractal de sí mismo, cada fractal de conciencia, cada alma está conociéndose a sí misma y está evolucionando. Entonces no hay bien ni mal en los ojos de la mente universal. En los ojos de Dios no hay bien ni mal. Simplemente hay aprendizaje. Alma evolucionándose a sí misma. Conciencia evolucionándose a sí misma. Religión te mantiene peleando entre una religión y otra cuando todos somos parte de una misma humanidad. Todas las cosas nefastas que ha hecho la religión en nombre de Dios. Wow, wow. Las malditas guerras, por ejemplo, porque santas no fueron. ¿Cómo una guerra va a ser santa? La maldita Inquisición, porque eso tampoco fue santo. Permitir la esclavitud, permitir a Hitler, permitir todas esas cosas nefastas. La destrucción de la biblioteca de Alejandría, matar a sabios, la persecución de sabios, asesinar y callar a gente que sabe de conciencia y que le estaba hablando al mundo de todas estas cosas. Todas las persecuciones en Europa y en las Américas, la Inquisición y todo, las matanzas en nombre de Dios y en nombre de Jesús. Esto no tiene nada que ver con hablar en contra de Dios o en contra de Jesús, porque la persona, el profeta y sus seguidores no tienen nada que ver. Todas las enseñanzas de los maestros se han arruinado cuando ellos han muerto, porque sus seguidores las han arruinado. Entonces cuando yo estoy hablando de cristianos, entre comillas cristianos, y menciono todas estas cosas, no tienen nada que ver con Cristo. Todas estas cosas que ha hecho la religión, la entre comillas Santa Inquisición, todo eso ha sido nefasto. Ha sido nefasto. El abuso sexual contra niños es nefasto. Haber llegado a América y matado y sometido a las tribus nativas de estas zonas es nefasto. Esto no es Dios. Esto no es Dios. Esta es la tergiversión. Esta es ¿cómo se dice? La distorsión de Dios. Estos son falsos profetas. Por favor, abramos los ojos. Por favor. El mundo está sangrando, esperando que abramos los ojos, por favor. ¿Qué más? El hecho de que la religión te plantee a la fuerza masculina, a la energía masculina o a los hombres como superiores, cuando todos somos iguales y el género es irrelevante, el sexo es irrelevante. Y hablando de sexo, ¿qué más? La religión te ha hecho sentir culpable por tus necesidades sexuales, como necesidades que como animal biológico que sos, que como ser primitivo que sos, tenés. Las necesidades sexuales son naturales. Y sin embargo la religión te está diciendo que sos pecador, que sos culpable, que sos no sé qué por eso. Eso es una completa crueldad. Por el hecho de que la religión te está prohibiendo todas estas cosas, hay tantas disfunciones sexuales. O sea, si vos no tuvieras la idea de que tus necesidades sexuales son malas, no hubiera tanta disfunción sexual. No hubieran las violaciones que hay. No hubieran todas estas cosas horribles que pasan en el mundo. Si la sexualidad, en lugar de ser vista como tabú y como algo de lo que deberías avergonzarte, fuera vista como natural, porque lo es. Y de hecho la religión ha hecho que vos te sientas culpable
de tu propio cuerpo. O sea, mostrar tu propio cuerpo ha sido algo estigmatizado y hasta sexualizado ahora en la actualidad, debido a todo esto. Cuando un cuerpo es un simple cuerpo. O sea, un cuerpo desnudo no es sinónimo de sexo, pero todas estas disfunciones es lo que la religión ha causado. Entonces, qué horror realmente, porque es tan liberador poder andar desnudo por ahí porque no significa nada, y sin embargo la religión nos ha permitido toda esta programación de que nos ha causado psicológicamente tantas cosas nefastas, interna y externamente, con sí mismo y con el mundo, que bueno, lo dejo ahí, pero esa es otra cosa que ha hecho la religión. Y buah, no creí que me iba a pasar todo el episodio hablando de la religión, porque realmente quería hablar de las otras cosas, así que supongo que vamos a seguir en el otro episodio. Realmente me da pereza hablar de esto tanto porque sí, no es lo mío realmente. O sea, yo me enfoco más en la espiritualidad y en la conciencia, y hablarte de estos sistemas y de cómo te engañan, como que me da un poco de pereza, pero igual quería compartirlo. O sea, me da pereza solo por tanto fanatismo que hay, tanta gente que incluso escuchando todo esto, incluso sabiendo estas cosas, lo va a seguir negando. Entonces, quiero recordarte gentilmente que rechazar a la religión no es rechazar a Dios, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Como se dijo en la canalización, Dios, la divinidad, la conciencia, la gran mente, existe antes y después de estas instituciones creadas por el hombre. Existe afuera de estas instituciones creadas por el hombre, o sea, la humanidad. Entonces, sí, hablar en contra de esto no es hablar en contra de Dios. Y quiero también recordar que estas instituciones de poder, o sea, todas estas instituciones del sistema, no necesariamente fueron creadas de una mala manera. O sea, más bien, creo que esto se dijo en la canalización, todas estas instituciones empezaron con una buena intención, pero terminaron completamente, o sea, fueron infiltradas por estos seres de polaridad negativa que buscan separar a los humanos de sí mismos y separar a los humanos de su divinidad, e infiltrarle todo ese tipo de ideas nefastas y falsas para que estén desconectados del universo y de la gran mente y de la conciencia, o de Dios, como quieran llamarle. Así que lo dejo por aquí. En los siguientes episodios vamos a seguir hablando de los otros sistemas de política, entretenimiento, educación, etc. Y hay muchísimo más que mencionar de la religión, pero solo voy a mencionar eso porque ya dije que yo no estoy aquí para probarte nada. Realmente yo estoy aquí para brindarte una perspectiva diferente. Si vos querés tomarla, qué bueno, y si no, pues qué lástima. Pero tendrás tu tiempo para despertar y abrir los ojos y dejar de vivir engañado o engañada. Y no estoy aquí para probarte nada ni para convencerte de nada. Estoy aquí para que, si vos al oír estas ideas, la gente que ya está lista, al oír estas ideas, simplemente es como ya. O sea, es la confirmación que necesitabas para saber que no estás loco, que no estás loca, que tenías razón en cuestionar estas cosas, en sentirte extraño respecto a estas cosas, y ya. O sea, oís estas ideas y es como ya te vas a investigarlas, te vas a pensar por tu propia cuenta todavía más, te vas a meditar o contemplar o a estar más con estas ideas. Y ya, yo no necesito convencerte, vos ya pensás por tu propia cuenta si estás listo, y vas a saber al oír todo esto que hay mucha verdad, y te vas a ir a investigarla si te interesa. Y nada, nos vemos a la próxima hablando de otros sistemas en el siguiente episodio. Chao. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, seres de luz y de amor espectacular y cósmico y mágico, por sintonizar esta transmisión, por escuchar este mensaje.
Muchísimas gracias por atender a esta reunión cósmica. Este mensaje no va a resonar para todas las personas que lo escuchen, pero si has llegado hasta acá, pues este mensaje era exactamente para vos. Así que muchísimas gracias por recibirlo, por abrir tu corazón a las nuevas posibilidades y al amor. Si querés apoyar este proyecto, en las notas dejo los links de donación de PayPal o para apoyarme con una tacita de café o lo que sea que tu corazón quiera apoyar. Si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, compartilo para que esta comunidad crezca y para que recordemos que todos somos parte de la misma familia humana y nos juntemos en este espacio de vulnerabilidad, de autenticidad, de amor, de apoyo y de comunidad para apoyarnos y amarnos unos a otros y empezar a crear el nuevo mundo. Si quieres escuchar más de estas pláticas, suscríbete en la plataforma en donde estés escuchando esto. Si quieres seguirme en Instagram para compartir y para ver mi historia, mi viaje, mis experiencias, mis nuevas realizaciones, etc. Seguime, mi usuario es enapsiconauta, ENAHPSICONAUTA. Lo dejo también en las notas. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu amor, por tu comprensión, por tu apertura y simplemente por existir. Gracias. Gracias por ser un ser humano y una ser humana genial. Que tengas un día hermoso, una semana hermosa, una vida hermosa, un momento, una hora hermoso. Un abrazo gigante y nos vemos en el éter y en el próximo episodio.